Muy buenos días, preciosos amigos y amigas en Cristo Jesús. Que la Santa Gracia de Dios les ayude para que podamos entender y comprender cada día los mensajes del Evangelio, para que Dios tenga misericordia de nosotros y nos llame el Señor Jesucristo a arrepentimiento. Oro porque todo les está saliendo bien para este año, mi estimado amigo. Un abrazo en Cristo Jesús. Vamos entonces a leer la palabra de Dios como siempre hacemos. Espero que tenga por ahí la Biblia cerca a su mano. Y vamos a leer la Santa Palabra. Hoy tengo abierta la Biblia aquí en el libro de San Juan, capítulo 3, versículo 1. Vamos a leer desde el 1 hasta el 9. Es necesario que leamos toda esta porción de la palabra para poder comprender lo que el Señor quiere que hoy entendamos. Y dice la santa palabra del Señor así: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido de espíritu, espíritu es. No te maravilles que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Amigo, es una hermosura de palabra. Encontramos esto por primera vez en la Biblia. Hay una sola oportunidad donde este señor, un fariseo que se llamaba Nicodemo, era senador. Él era senador y pues era un gran conocedor de la ley. Este hombre había seguido sin que la gente se diera cuenta, tratando de estar oculto, tratando de vivir como en lo escondido, como en la sombra, porque tenía miedo de que fuera divulgado como seguidor de Cristo Jesús, porque todo esto que estaba sucediendo, estaba aconteciendo, todo eso era nuevo para todo Israel, y era nuevo para todo lo que estaba pasando allí. Entonces este Nicodemo le sonaba todo lo de Cristo Jesús, porque él manifiesta aquí, dice: este Nicodemo vino a Jesús de noche, fue de noche, no se atrevió a venir de día porque tenía miedo de que el Sanedrín se diera cuenta y viniera la persecución contra él. Entonces este principal de los judíos dice que vino a Jesús de noche, vino solo, y le dice al Señor, a nuestro Señor Jesucristo, le dice: Rabí, que quiere decir maestro, sabemos que has venido de Dios, como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces. Él reconoce y le dice a Jesús: nadie puede hacer los milagros, o sea, los milagros. Él le dice: señales, las señales y milagros que tú haces, si no está Dios con él. Él mismo le dice, él mismo reconoce que si Dios Padre no está con él, el creador de los cielos y la tierra no está con él, nadie puede hacer esas cosas, ignorando que Jesucristo es el mismo Dios. Jesucristo es Dios. Y entonces le responde el Señor Jesucristo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo
no puede ver el reino de los cielos, el reino de Dios. Nicodemo quedó sorprendido escuchando la respuesta. ¿Cómo así que hay que nacer de nuevo? Y aquí abajo le dice el Señor, el que no naciere, en el 5, el Señor Jesucristo le dice, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Pero termina diciéndole una cosa que lo acabo de rematar. Lo que es nacido de la carne, usted y yo somos nacidos de la carne, ¿sí? Carne es, le dice el Señor, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Amigo, esto hay que orarle a Dios y decirle, Señor, ilumíname para que yo pueda entender esto, porque cuando yo leí esto por primera vez, que ya estaba yo nacido de nuevo, el Señor Jesucristo me ha hecho arrepentir, el Señor Jesucristo me ha hecho que pidiera perdón por todos mis pecados, me hizo entender que era un hombre pecador. El Espíritu Santo de Dios me redarguyó y me hizo entender que era un hombre que tenía mucho pecado. Y vine a arrepentimiento y me hice, y le pedí perdón al Señor que me perdonara todos mis pecados. Y el Señor tuvo misericordia de mí y le pedí al Señor que viniera sobre mi vida. Y vino el Señor Jesucristo a través de su Santo Espíritu y me convenció de pecado, de justicia y de juicio. Fui convencido de que era un pecador y me arrepentí. Ese día entonces nací de nuevo. Nací de nuevo. Eso fue el 14 de febrero del 2004. Hasta la fecha la tengo porque es un experimento extraordinario, sobrenatural, en el que el Señor Jesucristo lo hace nacer de nuevo a uno. Y pasa uno de la oscuridad, de las tinieblas en que está, porque estaba en tinieblas y vivía en delitos y pecados. Y el Señor Jesucristo me hizo nacer de nuevo, me quitó el velo de los ojos, me quitó el velo de la mente y pude entender la Escritura. Y el Señor Jesucristo me hizo nacer de nuevo. Entonces, sucedió conmigo lo que pasó aquí, lo que está en la versión de la palabra. Porque dice lo que es nacido de la carne. Usted y yo nacemos de padre y madre, engendrados en pecado. Entonces, y pecadores, seguimos toda la vida de pecadores hasta que Dios tiene misericordia y nos hace nacer de nuevo. Nadie puede nacer de nuevo por sí solo. Nadie puede transformarse, cambiarse, regenerarse, si no es por el Espíritu Santo de Dios. Eso ocurre en los hombres que se arrepienten de profundo corazón y que reciben a Cristo Jesús como su Señor y Salvador y reconocen su pecado delante de Dios. Entonces, dice el Señor, porque lo que nace de la carne, carne es. Usted nació de la carne. Entonces, su papá y su mamá es carne, usted nació de la carne y si no se ha arrepentido y no ha nacido de nuevo, carne es. Y lo que hay arriba en el cielo no hay carne, hay espíritus únicamente nomás. Entonces esto tiene uno que pasar de muerte a vida, pasar de la oscuridad a la luz de Cristo, de la oscuridad de las tinieblas a la luz de Cristo, pasar de la carne a lo espiritual. Ahora vivo en lo espiritual, entonces me gusta la palabra del Señor, adoro al Señor Jesucristo en espíritu y en verdad, y busco adorar al Señor todos los días. Reconozco delante del Señor mi pecado, reconozco que necesito de Dios todo el tiempo, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y Dios me ayuda y Dios me guía y me orienta y me dirige en todas estas cosas, porque ahora ya soy espiritual. Abandoné todo el mundo, abandoné las tinieblas, abandoné todo lo que el mundo me ofrecía. Entonces ahora ya no vivo en el mundo, pero no soy del mundo. Eso lo dice el Señor Jesucristo. Y dice el Señor Jesucristo, es necesario, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Porque en el reino de los cielos, no es con carne, no es por comida, no es por bebida, no es por nada, es con el Espíritu Santo de Dios que nos transforma, nos hace nacer de nuevo, nos transforma, nos cambia, nos regenera, nos trae a la luz. Y la palabra del Señor es revelada. Entonces, amigo, le invito primeramente a que se arrepienta, reconozca delante de Dios sus pecados y dígale al Señor,